Mis hermanos, Dios me los bendiga. Sean bienvenidos a una noche más de conferencia donde se está predicando la verdad presente. Así que vamos a orar para que Dios sea el dirigente de esta clase. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Agradecemos por tu amor y tu misericordia, porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias porque nos permites una noche más para poder predicar las grandes profecías de Apocalipsis, especialmente los mensajes de los tres ángeles. Gracias, Señor, porque has permitido que tus hijos de la comunidad de Cantarrana puedan escuchar el mensaje. Gracias porque tenemos visitas en nuestro medio. Bendícelo, Señor, en esta clase y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a seguir la clase sobre los mensajes de los tres ángeles. Vimos en la primera noche, podemos decir, y en la segunda noche, de que los mensajes de los tres ángeles es el último mensaje que Dios manda al mundo. Y es el mensaje que prepara el camino para la segunda venida de Cristo. Vimos también de que en estos mensajes se complementa el Evangelio eterno, o es el Evangelio eterno. Vimos también de que los tres imperativos, temed a Dios, darle gloria y adorar al Creador, son tres imperativos que unen los mensajes de los tres ángeles. Vimos de que temed a Dios tiene que ver con la hora del juicio ha llegado. Adorar al Creador tiene que ver con el mensaje del tercer ángel, y darle gloria tiene que ver con el mensaje del segundo ángel. O sea que los que temen a Dios y guardan sus mandamientos salen victoriosos en el juicio. Los que le dan gloria a Dios salen inmediatamente de Babilonia, y los que adoran al Creador se protegen contra la marca de la bestia y su imagen. En esta ocasión vamos a analizar qué es la marca de la bestia, porque es parte del mensaje de los tres ángeles, especialmente del tercer ángel. Quiero decirles, hermanos, que el tercer imperativo, que dice adorar al Creador, es el antídoto para poder escapar de la marca de la bestia y su imagen. Según la Biblia, este mundo estará dividido en dos grupos: los que adoran al Creador y los que adoran a la bestia y su imagen. Dos grupos. Vamos a ver bíblicamente que el conflicto final tiene que ver con obediencia y adoración. No es como dicen las iglesias evangélicas, que tiene que ver con un chip. Ellos dicen de que la marca de la bestia tiene que ver con un chip que se va a poner en la frente, debajo de la piel y en la mano derecha. Fuera de contexto. Vamos a ver de que la Biblia no dice eso. La Biblia, especialmente las profecías de Apocalipsis, tienen su propia interpretación. Ahora vamos a ver, y como dije, la única forma de escapar, noten, la única forma de escapar de la bestia, su marca y su imagen, es adorando al Creador. Porque el tercer imperativo tiene que conectarse con el mensaje del tercer ángel. Ahora, noten cómo dice Apocalipsis 14, versículos 9 al 12. Este es el mensaje del tercer ángel. Anoche vimos ¿cuál mensaje? El del segundo, que hablaba de la caída de Babilonia. Hoy vamos a ver el mensaje del tercer ángel. Apocalipsis 14, versículos 9 al 12. Se cree de que esta es la mayor advertencia que Dios haya mandado a los habitantes de la tierra. Esta advertencia está contenida en el mensaje del tercer ángel. Y dice, el tercer ángel le siguió. ¿A quién le siguió? Al segundo. Diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe la marca, ¿dónde? En su frente o en su mano,
¿qué pasará con el tal? Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día y de noche los que adoran a la bestia y su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. Y ahora noten el contraste. Aquí está la paciencia. Esta palabra paciencia es del griego hupoponé. Significa el aguante o la resistencia o la perseverancia. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Noten, aquí vemos un contraste. Vemos los que adoran a la bestia, su imagen y reciben su marca, y vemos otro grupo que son los santos que guardan los mandamientos. Esto significa que si dejamos que la Biblia se interprete sola, la marca de la bestia tiene que ser algo opuesto a los mandamientos. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Porque el contraste lo vemos acá. Primero se mencionan en los versículos 9 al 11 el castigo sobre los que adoran a la bestia y su imagen y su marca. Y ahora se ve el contraste que son los que, los santos que guardan los mandamientos. Entonces no cabe duda que la marca de la bestia es algo opuesto a la ley de Dios. Y el sello de Dios tiene que ver con la ley de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y lo vamos a demostrar bíblicamente. La marca de la bestia, ¿dónde se pone? En dos lugares. Es opcional. No es que se ponga en otros lugares, sino que es opcional. Noten cómo dice. Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 al 17. Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 al 17. Y hacía, este es un imperativo, significa que se van a dar leyes por la fuerza bajo pena de muerte. Los poderes políticos van a unirse con la religión para dar leyes y decretos legislativos que van a ir en contra de la ley de Dios. Y hacía, esto no es si creen, y hacía por la fuerza que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca. ¿A dónde? ¿En cuál mano? En la mano derecha. No sé cuántos acá son zurdos. ¿Qué es una persona zurda? Es una persona que agarra la cuma ¿con qué? Con la mano. Con la mano izquierda. ¿Saben de qué otro nombre se le da a la mano izquierda? Siniestra. ¿Y saben qué es algo siniestro? ¿Qué es algo siniestro? Algo que tiene que ver con algo oscuro, algo malévolo, algo que tiene que ver con la maldad, algo siniestro. ¿Por qué es que se le pone a la mano izquierda siniestra? Decimos nosotros diestra y siniestra. ¿Por qué se le llama la mano izquierda siniestra? Explico. Esto no tiene nada que ver con partidos políticos, como una vez que escuché a alguien en un bus diciendo que los que son de la mano izquierda son del FMLN y los que son de la mano derecha son de Arena. Fuera de contexto. La Biblia no está hablando de eso. Les explico. Cuando la Biblia usa esos términos, los lados, son lados que tienen que ver con la maldad y el lado bueno. Por ejemplo, cuando Cristo venga por segunda vez, ¿dónde pondrá a los cabritos? A la izquierda. Y a las ovejas, a los corderos, dice a la derecha. Porque el lado izquierdo es el lado del mal. ¿Estamos de acuerdo? Cuando se usa aquí el símbolo mano derecha, vamos a ver de que esto implica, porque noten, que la marca de la bestia se pone en la frente o, noten, la frente y la mano derecha. ¿Qué implica?
que están afectadas todas las intenciones y acciones. La marca de la bestia tiene que ver con una adoración completa a este sistema, donde la gente le va a entregar su intelecto y sus acciones, todo. Por eso es que se menciona la frente y la mano derecha. Ahora, noten cómo dice. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Saben que estos temas son demasiado profundos. Para cada una de estas cosas se necesita un tema. ¿Qué es eso de la bestia? ¿Qué es eso del número de la bestia? ¿Qué es eso de la marca de la bestia? La marca de la bestia es una cosa y el número es otro. La bestia es otro. La imagen de la bestia es otro. Mire que estos temas son profundos. Ahora, aquí estamos tratando con símbolo. Esto es la marca de la bestia en la frente o en la mano derecha. Son términos simbólicos. No podemos interpretar esto literal. Estamos tratando con simbología apocalíptica. Ahora, para comprender qué significa la marca de la bestia en la frente o en la mano derecha, vamos a ver algunos puntos que la Biblia deja más que claro. Es importante, hermanos, a la hora de entender o estudiar profecía apocalíptica, usar el siguiente principio. Todos los libros de la Biblia terminan y se encuentran en el Apocalipsis. ¿Qué significa eso? Que para entender esta simbología tenemos que conocer cómo los profetas y los apóstoles interpretaban los símbolos o los términos. Por ejemplo, ¿qué simboliza la frente? La frente simboliza el intelecto. Muy importante esto. Detrás de la frente, ¿qué tenemos? El intelecto. Noten dónde se coloca la ley de Dios. La ley de Dios, ¿dónde Dios la escribe? Según la Biblia, la ley de Dios, ¿dónde estaba escrita antes? En tablas de piedra. En tablas de piedra. Y hoy el Espíritu Santo, ¿dónde la escribe? En la mente y el corazón. Porque la frente es símbolo de intelecto, de mente. Hebreos capítulo 10, versículo 15 al 16. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes, ¿qué? Las escribiré. Porque la frente es símbolo de intelecto, es donde Dios escribe o graba sus leyes. Entonces, la ley no fue abolida, sino que la ley fue transcrita. Pasó de tablas de piedra a las tablas de la mente y el corazón. Amén. Saben de que la gente que pertenece a otras iglesias confunden esto. Creen de que el cambio fue en la ley. Pero cuando vamos a la Biblia, el cambio no fue en la ley, sino en el lugar de escritura, de tablas de piedra a mente y corazón. Pero la ley sigue siendo la misma. Ahora, noten cómo dice Romanos 7:25. Pablo, ¿dónde tenía la ley escrita? Romanos 7:25 dice, fíjense, hermanos, que esto está bien confundida la gente. La gente de otras iglesias está súper confundida. Si usted le pregunta a un evangélico de cualquier iglesia, pentecostal, mormón, asamblea de Dios, pastores de cualquier iglesia, mire, ¿debemos de guardar la ley de Dios? No, eso fue abolido porque era ley de Moisés. Mire qué terrible la blasfemia que dicen. Cuando la Biblia dice que la ley de Dios está escrita ¿dónde? En la mente y el corazón de su pueblo. ¿Cuántos creen de que Pablo era hijo de Dios? ¿Dónde tenía Pablo la ley escrita? Romanos 7:25, leamos.
Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente, ¿qué simboliza la frente en profecía? Mente. Con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Los hijos de Dios que le temen a Dios, ¿dónde tienen la ley escrita? En la mente. En la mente y el corazón. Yo les hago una pregunta. Cuando alguien dice que la ley fue abolida, pregunto, ¿es verdad que tiene la ley escrita en la mente y el corazón? No. No. ¿Cuál ley tiene? Vamos a ver de que tiene la ley del qué. La ley del pecado, la ley de la carne, la ley que se pone en rebelión contra la ley de Dios. Vamos a ver de que los que rechazan la ley de Dios es que tienen o están siendo marcados con la marca de la bestia. Amén. Ahora, noten cómo dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 8. La Shema era la oración que hacían los hebreos antes de estudiar la Torá. Era una oración. La Torá tenía una oración. Oye Israel, Jehová uno es, Jehová uno es. Pero noten que la Shema tenía una oración para que esta oración se transmitiera de padres a hijos por generaciones. ¿Qué tenía esta Shema? Noten, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 8. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Símbolo de mente. Noten, la Torá tenía que estar en la mente de los hijos de Dios, de los hebreos. Lastimosamente, con el transcurrir del tiempo, siempre el ser humano como que se olvida de esto. Los judíos en los tiempos de Cristo llegaron a interpretar esto de una manera errónea. Creían de que tenían que andarse en filacterias, andaban tipo como unos papeles, como unas tiras en las frentes y en las manos, donde habían versículos de la Torá. O sea que habían por completo confundido a qué se refería la Shema. El plan de Dios era que la ley estuviese en la mente, no por fuera. Amén. Pero los judíos se jactaban de que eran hijos de Abraham porque andaban filacterias en los brazos y en la frente, puros hipócritas. Por eso es que Cristo le dijo a los fariseos: hipócritas, sepulcros blanqueados por fuera, pero por dentro ¿qué? Son podredumbre. Porque el plan de Dios era que esa ley, la Torá, los estatutos, los mandamientos de Dios estuvieran ¿qué? Y estarán como frontales entre tus ojos. Se refería al intelecto, a la mente. ¿Saben de que todo tiene que ver con la mente? Ser sellado significa cambio de mente. Dice Pablo que fuimos sellados con el Espíritu Santo. ¿Qué es arrepentimiento? Cambio de mente. Metatonai o metanoia en griego significa cambio de intelecto, cambio de mente. El arrepentimiento tiene que ver con cambio de actitud, cambio de mente, porque todo tiene que ver con el intelecto. Todo. Ya sea cosas buenas que hay en este mundo o cosas malas, inician en la mente. Cualquier cosa, cualquier accionar que el ser humano haga en esta tierra, ya sea para bien o para mal, inicia en el intelecto. Por eso, hermanos, Dios trabaja acá en el intelecto con los seres humanos para que los seres humanos se arrepientan de sus pecados. Amén. Ahora vamos a ver en una forma más profunda de dónde viene esta tipología de la marca de la bestia. Porque según la Biblia, antes de que Cristo venga por segunda vez, este mundo estará dividido en dos grupos: los que tengan la marca de la bestia y los que tengan ¿qué? El sello de Dios. Amén. La marca de la bestia es lo opuesto al sello de Dios. Saben de que el diablo es el genio de los falsificadores. El diablo le sigue la contraria a Dios.
para cada cosa verdadera de Dios, el diablo tiene una falsificación. La marca de la bestia es una falsificación al sello de Dios. O sea que la marca de la bestia, aparte que contrarresta el sello de Dios, es una falsificación. Ahora, un ejemplo. ¿Saben de que cuántos han escuchado ustedes acerca de Santa Claus? Santa Claus, ¿quién es? ¿Saben de qué es un demonio? Santa Claus es un demonio. Todo lo que hace Santa Claus es una burla para Dios y para Cristo. Santa Claus es una burla. El diablo se está burlando de Dios con Santa Claus. Según la Biblia, ¿cómo Cristo viene? Cuando Cristo viene por segunda vez, ¿cómo viene? ¿Cómo viene vestido? Con una ropa teñida, ¿qué? En sangre. Según la vestidura de Santa Claus, ¿cómo es? Roja. Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14, ¿cómo Daniel vio al Padre como un anciano qué? De días. ¿Cómo era su pelo y su barba? Blanco como la nieve. ¿Cómo es la barba de Santa Claus? Blanca. Según la Biblia, ¿dónde vive Dios? ¿A los lados de qué? Del norte, a los lados del Aquilón. ¿Santa Claus de dónde viene? Del polo norte. ¿Qué viene regalando Santa Claus? Regalo. Cuando Cristo viene por segunda vez, trae también que regalo. Pero Cristo le va a dar regalos ¿a quién? A los que esperan su venida, no a los impíos. ¿Y Santa Claus le da qué? A todos les da regalo. Y saben de que hay padres cristianos que tengan cuidado, que hay padres cristianos que le dicen a los hijos, pórtate bien que te va a traer un regalo Santa Claus. Pura mentira el diablo. Según la Biblia, ¿quién es el padre mentira? El diablo. Fíjense que para cada cosa verdadera el diablo tiene una falsificación. Según la Biblia, Cristo es el Hijo del Hombre. ¿Saben de que al diablo se le llama hijo de qué? De perdición. Inclusive, cuando Pilato puso a un lado a Cristo y a un lado a Barrabás, ahí está representado el bien y el mal. Cristo es el Hijo del Padre, el Hijo de Dios. Y Barrabás en arameo significa el Hijo del Padre. Barrabás, el Hijo del Padre. Dos hijos del Padre estaban ahí. Pero uno representaba a Lucifer y el otro representa a Dios el Padre. Cristo es el Hijo de Dios. ¿Saben de que a Cristo se le llama lucero de la mañana? Que salga en vuestros corazones, dice Pedro. ¿Saben de que el diablo también es el lucero de la mañana? La estrella de Venus. El diablo es el león rugiente. Según Pedro, Pedro dice que el diablo es el león rugiente. Y Apocalipsis, ¿cómo le llama a Cristo? ¿El león qué? ¿De la tribu qué? De Judá. Cristo es la serpiente levantada en el desierto. Pero el diablo es la serpiente ¿qué? Antigua. Noten que el diablo para cada cosa tiene una falsificación. Dios tiene verdaderos profetas. ¿Qué es lo que es el diablo? ¿Levantar qué? Falsos profetas. Dios tiene una iglesia fiel acá en esta tierra que guarda los mandamientos. Viene el diablo, levanta una iglesia falsa para oponerse a la iglesia verdadera. Todo es así, todo. Podemos decirte que el diablo es el genio de los falsificadores y falsifica casi perfectas las cosas. No te dije casi. Por eso, hermanos, solamente los que conocen este libro pueden detectar la mentira. Amén. Un hermano que no lee este libro ni lo estudia a profundidad es un hermano que fácilmente es engañado y llevado por doquier por viento de doctrina. Hay hermanos que son simples, que viene una iglesia y predica bien bonito, los hermanos dicen para allá. Viene otra iglesia que están predicando bonito allá, el hermano se deja engañar y se va para allá. O sea, no son firmes porque no leen. No están convencidos de la verdad. Volvamos al tema. Saben de que toda esta simbología que aparece en el Apocalipsis de la marca, la bestia, el sello de Dios, proviene de muchas historias del Antiguo Testamento. Muchas historias. Muchísimas. Porque en el libro de Apocalipsis, noten, hay más de 2000 referencias, 2000, que provienen de toda la Biblia. Todas las historias del Antiguo Testamento tienen su cumplimiento tipológico con profecía. Todo. El libro de Daniel, historia de Nabucodonosor, tiene que ver con la imagen de la bestia.
el libro de Esther, ese decreto que se dio para matar a todos los judíos porque no adoraban a Amán, tiene que ver con el decreto de muerte que va a dar la bestia al final de la historia. Todo tiene que ver, la historia de Caín y Abel, el conflicto entre dos hermanos, tiene que ver esa masacre del Armagedón que se va a llevar a nivel mundial. Todo tiene que ver. Saben de que la marca de la bestia también tenemos que conectarla con la historia de Caín y Abel. Dice la Biblia que Dios le puso a Caín una marca para que nadie lo matase. Y Abel tenía el sello de Dios. Noten que el conflicto entre estos dos hermanos tenía que ver con obediencia y adoración. Ahora, vamos a ver una historia. Quise elegir esta historia para que entendamos qué es en realidad la marca de la bestia y el sello de Dios. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 3. Antes de que se cierre la puerta de la gracia y empiecen a caer las plagas, antes de eso, Dios va a hacer un sellamiento en este mundo. Dice acá, Apocalipsis 7, versículo 1 al 3. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplasen viento alguno sobre la tierra. ¿Qué es esto? El Espíritu Santo está deteniendo los juicios de Dios para que no caigan, porque Dios está sellando a sus hijos. Esto es las plagas. Dios está obrando en los corazones de las personas para que las personas se arrepientan antes que vengan los juicios de Dios. Y aquí dice, diciendo, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, que tenía el sello de ¿qué? Del sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de ¿qué? De nuestro Dios. O sea que este mundo va a estar dividido en 2 grupos. Los que tengan la marca de la bestia y los que tengan el sello de Dios. Amén. Y antes que caigan las plagas, antes que caigan los juicios sobre esta tierra, Dios está sellando a sus hijos en la frente. Noten el sello del Dios vivo. Antes que venga una matanza sobre este mundo, Dios va a completar un sellamiento. Pero es interesante que el sello de Dios solamente se pone en un lugar, mientras que la marca de la bestia se pone en 2 lugares. Es opcional. Usted la puede recibir en la frente o en la mano derecha. Mientras que Dios solamente acepta una forma de adoración, y es en el intelecto. Apocalipsis 14, versículo 1. Apocalipsis 14, versículo 1 dice, noten, hablando de los 144,000, dice así, Apocalipsis 14, versículo 1. Después miré y aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él. Noten el nombre de él, ¿a dónde lo tienen? Y de su Padre escrito, ¿a dónde? En la frente. Noten que solamente en la frente se pone el nombre de Cristo y de su Padre. ¿Por qué no dice en la mano derecha? Porque Dios solamente acepta una forma de adoración y obediencia, y tiene que ser con el intelecto, cuando nace de un corazón convertido y nacido de nuevo. En otras palabras, ¿saben cuál es el verdadero mensaje? Y quiero hacer un paréntesis acá, es necesario que lo diga. ¿Saben de que esos predicadores que a la gente le predican cosas sentimentales para que la gente llore? Tengamos cuidado. No podemos juzgar el corazón de la persona para saber si lo está haciendo sinceramente o no, pero tengamos cuidado con esas predicaciones sentimentales o melosas o floridas. ¿Por qué razón? Porque el evangelio bíblico no apela a las emociones o los sentimientos, sino que apela al intelecto. O sea que Dios quiere que lo sigamos con convicción.
Una mente renovada, dice Pablo, que sea renovada nuestra mente y nuestro entendimiento. Porque cuando alguien se emociona y es llamada de tusa, es posible que la gente, cuando le pase la emoción, se retroceda. Pero cuando alguien sigue a Cristo por convicción y por conversión, es difícil que la gente retroceda. Por eso, hermanos, el evangelio no es sentimental. El evangelio tiene que ver con verdad, con apelar al intelecto. Me gusta cuando leo la historia de Pablo. Dice que cuando llegaba donde el rey Agripa y donde Festo, que le predicaba el arrepentimiento y el dominio propio y del juicio venidero. Y dice que se quedaban espantados. Y llegó uno que le dijo, yo creo que fue Félix, cuando tenga tiempo te mandaré a llamar. Nunca lo mandó a llamar. Y Agripa le dijo, por poco me persuades. ¿Qué tiene que ver la palabra persuade? Convicción. Porque Agripa sabía que lo que Pablo estaba predicando era verdad. Por eso, hermanos, la predicación genuina tiene que ver con la predicación de la palabra, con la predicación de la verdad. Amén. Tengamos cuidado con esos predicadores de que se van por la tangente predicando cosas sentimentales y amor y amor. Es claro que Dios es amor, pero tengamos cuidado con rebajar el amor y hacerlo un simple sentimentalismo. Ahora noten que el sello de Dios tiene que ver con el nombre de Cristo y de su Padre. Y con él los 144,000 que tenían el nombre de él. O sea, que tener el sello de Dios es lo mismo que tener el nombre de Dios. ¿Están conmigo? ¿Qué es el nombre de Dios? ¿Será que tiene que ver con un tatuaje? Porque aquí dice, escrito el nombre de él y de su Padre en la frente. ¿Será que está hablando de un tatuaje? ¿Será que los 144,000 van a tener un tatuaje? No. Esto es simbólico. Tener el nombre de Dios significa reflejar su carácter. El nombre en la Biblia representa el carácter. Saben de que nosotros, recordemos de que hay mucha ignorancia en el mundo. Más que todo la gente del campo en aquel tiempo era muy ignorante. En su inocencia le ponía a los hijos nombres que ni sabían qué significa. Por eso es que hay nombres bien extraños de gente antigua. Por ejemplo, ponerle a un niño Toribio, o Secundino Bienvenido, o Turulato. Nombres extraños que le ponían a la gente antes. Porque la gente de antes le buscaba nombres en los paquines o en el periódico, o en el almanaque. La gente en su inocencia no sabía qué significaban los nombres. Hay gente que también que en su ignorancia buscan nombres en películas o en novelas. Hay gente que tiene nombres bien extraños. ¿Y yo dónde habrán sacado este nombre? Algunas veces me atrevo a preguntarle de dónde sacó ese nombre. Lo saqué de una novela. La gente, yo creo que hay una ley donde prohíbe que le pongamos, no sé si esa ley estará en vigencia hoy, donde la alcaldía prohíbe que le pongamos nombres extranjeros, nombres americanos a niños. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver con ponerle a un niño Michael? ¿Por qué no le pone Miguel? Sí. Anthony. Dígale Antonio. ¿Sí? El nombre significa el carácter. En los tiempos bíblicos, cuando a alguien se le ponía un nombre, no era porque lo encontré en alguna película. El nombre representaba carácter. Saben de que cuando uno va a la Biblia y empieza a buscar los idiomas originales, cada nombre tiene su significado. Saben de que todos los profetas tenían nombres que glorificaban a Dios. Por ejemplo, tenemos ese nombre Daniel. Es un nombre compuesto, significa Jehová es mi juez. Dan es juez y él es Dios en hebreo. Tenemos, por ejemplo, Ezequiel. Tenemos, por ejemplo, todos en la Biblia tienen su significado. Josué es del hebreo Yeshua, que significa Jesús. Y Jesús significa salvar o salvador. Todo en la Biblia tiene su significado. Dice que está otro que se llama Jubal Caín. Significa fugitivo de Dios. Hay otra que se llamaba Ada y Sila. Dice que significa ornamento. Eran mujeres impías.
Otra que se llamaba Dalila, significa coqueta. Babilonia significa confusión. Todo en la Biblia tiene su significado, todo. No está solamente por estar así. Y cuando la Biblia dice el nombre de Dios, ¿cuál es el nombre de Dios? El nombre de Dios no se conoce. Los católicos en su ignorancia, acuérdense que en el catolicismo hay una gran ignorancia de Biblia. No conocen nada de Biblia. El nombre verdadero de Dios, dicen, es Yahweh. Esa Biblia que tienen los protestantes es una Biblia que hay que quemarla. Así dijo la historia en un video. Las Biblias protestantes hay que quemarla. Porque el nombre verdadero de Dios es Yahweh. ¡Qué tremenda ignorancia! No se conoce el nombre de Dios, no se conoce. En el idioma hebreo son 4 consonantes que como son consonantes no se pueden pronunciar. Así que lo que hicieron los judíos masoteras es añadirle las vocales de Adonai para que se llegara a ser cerquita de la resonancia para decir Yahweh. Pero en realidad el nombre de Dios es un misterio, no se puede pronunciar. Así que los hebreos tuvieron que inventarse nombres apelativos para referirse a Dios, porque el nombre de Dios es un misterio, no se conoce. Son 4 consonantes. El tetragramatón. Por eso es que los hebreos empezaron a inventarse nombres apelativos. Claro que eran nombres que exaltaban algún atributo de Dios. Por ejemplo, el Olán significa el eterno. El Adonai, mi Señor. ¿Sí? Nombres, el Elohim. Nombres hebreos son nombres apelativos. Pero el nombre original de Dios no se conoce. Por lo tanto, cuando la Biblia usa y tenían el nombre de Él, significa que tenían el carácter de Dios. En otras palabras, tener el nombre de Dios en la frente significa que Dios posee la mente de este grupo selecto de justos. Ahora, ¿de dónde viene esta terminología? Profundicemos un poco más. Saben de que esa tipología que le encontramos en Apocalipsis 13 y Apocalipsis 7 del sellamiento proviene de Ezequiel capítulo 8 y capítulo 9. Noten, repito, la simbología que encontramos en Apocalipsis 7 y Apocalipsis 13 proviene de Ezequiel capítulo 8 y el capítulo 9. O sea, si queremos entender todo esto de la marca de la bestia y el sello de Dios, tenemos que irlos a lo que pasó en Ezequiel capítulo 8 y capítulo 9, porque esa historia es tipológica que nos ayuda a interpretar la simbología apocalíptica. Y esto lo desconocen los evangélicos, porque no conocen este principio de que todos los libros de la Biblia terminan y se encuentran en Apocalipsis. Ahora, hacia grandes rasgos, ¿qué estaba pasando en los días de Ezequiel? En el capítulo 8 de Ezequiel, solo anótenlo o lo leen en su casa. En el capítulo 8 de Ezequiel, el pueblo de Judá, o sea, Jerusalén, estaban en una completa apostasía. ¿Qué es apostasía? Rebelión contra Dios. Darle la espalda a la verdad significa apostasía. Dice la Biblia que el pueblo de Dios, Israel, se había olvidado por completo de Dios y de la ley de Dios, que empezaron a adorar ídolos. Y en Ezequiel capítulo 8, todo el capítulo, hay una enorme lista de abominaciones que estaba practicando Israel en el templo de Jerusalén. Es terrible. Y esta lista de abominaciones va en aumento. Y esta lista de abominaciones termina con la adoración de Tamuz y el dios Sol. Esta adoración no la estaban practicando los paganos, sino que el profeso pueblo de Dios, Jerusalén, en los días de Ezequiel. Y es interesante, hermanos, que el libro de Ezequiel, capítulo 8, versículo 14 al 16, dice que esta lista de abominaciones culmina
con la adoración a Tamuz, al dios Sol. Y el pueblo estaba practicando esto en el templo de Jerusalén, donde tenían que adorar únicamente a Jehová de los ejércitos. Pero en esta apostasía no todos estaban en rebelión. Había un remanente. ¿Qué remanente? Es el que queda fiel en medio de una rebelión o apostasía o en medio de un cataclismo. Lo que se queda ileso, la Biblia le llama eso remanente. En griego es loipos, lo que resta o lo que queda fiel en medio de una rebelión y apostasía. Dios siempre ha tenido un pueblo remanente, siempre, desde Génesis hasta Apocalipsis. Un ejemplo, en los días del diluvio, ¿quién fue el remanente? No es su familia. En los días de Sodoma y Gomorra, ¿quién fue el remanente? Lot y sus hijas, pero más tarde las hijas apostataron. En los días de Acab con Jezabel, ¿quién fue el remanente que estaba activo? Elías. Noten que Dios siempre ha tenido que un remanente. En la historia de Caín y Abel, ¿quién fue el remanente allí? Abel. En la historia de Babel, ¿quién fue el remanente? Recuerden que Dios siempre ha tenido un remanente, pueblo fiel, que se mantiene fiel, no importa la rebelión del mundo, se mantienen fiel. En la historia de Babel, ¿conocen ustedes la Torre de Babel? Lo que pasó. ¿Quién fue el remanente allí? ¿Saben de qué hubo un remanente? Fue Abraham. El remanente en los días de Babel fue Abraham. Dios siempre ha tenido un remanente. Y en esta apostasía que vemos en Ezequiel capítulo 8, vemos que había un remanente, un pueblo fiel, que no estaba practicando estas abominaciones. Y noten que antes que viniese la destrucción, porque según la historia, Dios iba a usar a los caldeos, a Babilonia, para destruir a Jerusalén. Dice la historia que esto sucedió en el año 586 antes de Cristo. Y antes que viniese esta destrucción a Jerusalén y al templo de Jerusalén, dice la Biblia, la historia, de que Jeremías escondió el arca del pacto en una cueva y esa arca quedó escondida hasta el día de hoy. Y cuando se decrete la marca de la bestia y venga otra vez la persecución al final, Dios va a permitir que esa arca que escondió el Jeremías se descubra. Estos son temas profundos, hermano. Y hay una cita en el libro de Macabeos donde dice que hombres piadosos junto con Jeremías fueron a esconder esa arca. Y hasta el día de hoy no se sabe dónde está escondida. O sea que según la Biblia hay dos arcas del pacto. La original en el cielo y la copia del santuario que tenía aquí la tierra. O sea que en los tiempos de Cristo el templo que tenían los judíos no había arca. Sin arca estaban adorando. Porque, imagínense, hermano, hace más de 1000 años antes de Cristo, ya Jeremías había escondido el arca. Y esto se refiere. La masacre que va a venir por esta abominación, Dios iba a usar a los caldeos para destruir a Jerusalén, porque estas abominaciones habían llenado la copa de iniquidad. Noten, adorando al sol y al dios Tamuz. Pero hay un remanente, noten cómo dice Ezequiel capítulo 9, versículo 4 al 8. Ezequiel capítulo 9, versículo 4 al 8. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad. ¿Cuál ciudad? Jerusalén. Por en medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que hacen en medio de ella. Pregunto, ¿se parece o es similar a lo que pasa en Apocalipsis 7? Que antes de que venga la destrucción, Dios va a hacer un sellamiento de los hijos de Dios y los va a sellar en la frente. Sí, es lo mismo. Y a los otros dijo. Noten que aquí se habla de unos varones que venían armados. Eran unos verdugos que venían armados. Se usa en lenguaje figurativo cómo Dios iba a usar a los caldeos para hacer esta gran masacre con Jerusalén.
Saben de que Dios muchas veces usa a los impíos para cumplir sus propósitos. Dios usó acá a los caldeos para destruir a Jerusalén, porque la copa de iniquidad había llegado al límite. Están practicando abominaciones. Vimos anoche que la ramera que practica, que cómo estará el mundo, porque la ramera los ha embregado con falsas doctrinas. Van a estar practicando que abominaciones. Y note cómo dice: pasad por el medio de la ciudad en pos de él y matad. Esto iban a hacer los caldeos con Jerusalén. Y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel que sobre el cual hubiese señal, no os acerquéis. Y comenzaréis por mi santuario. Noten en la masacre por dónde iba a empezar. Por santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. O sea que los que habían llevado al pueblo la apostasía, ¿quiénes eran? Los líderes. Conectémoslo con el tiempo del fin. Los que engañan al mundo con la falsa religión, ¿quiénes son? ¿A quiénes usa el diablo para engañar al mundo con la falsa religión? A líderes. ¿Quiénes son? Pastores y sacerdotes católicos. Son los que engañan al mundo con falsa doctrina. Por eso es que aquí la masacre dice: y comenzaron pues desde los varones ancianos. Eran los líderes del pueblo que estaban delante del templo. Y les dijo: contaminad la casa, llenad los atrios de muertos, salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Y aconteció que cuando ellos iban matando, quedé solo yo, dice Ezequiel. Me postré sobre mi rostro y clamé y dije: ah, Señor Jehová, destruirás todo al remanente. Anoten, aquí está el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén. Pregunto, ¿en el tiempo del fin habrá un remanente también? Amén. Sí. ¿Cómo se le llama? Los santos que guardan ¿qué? Los mandamientos. Los mandamientos. Ahora, noten que antes que viniese la destrucción por parte de las tropas babilónicas y caldeas, Dios iba a sellar a sus hijos, ¿a dónde? En sus frentes. En Ezequiel 9 encontramos también un sellamiento. Dice acá que se les pone una señal a los que gimen y claman por las abominaciones. Pregunto, ¿qué era esa señal? Saben de que esta tipología también viene de Éxodo 12. Dice la Biblia que los únicos que no iban a morir por el ángel destructor iban a ser los que habían sido protegidos con la sangre del cordero. Pero acá en Ezequiel capítulo 9, ¿cuál es esa señal que iba a proteger a este remanente de esta matanza? ¿Qué tiene que ver o qué es esta señal del Dios vivo? ¿Qué era esta señal que iban a ver en la frente estos destructores, estos verdugos? ¿Cuál era esa señal? ¿Saben de qué libro de Ezequiel se explica? Yo les hago una pregunta, hermanos. Para que un sello sea válido, ¿qué tiene que tener? Un sello, ¿qué tiene que tener? Tres cosas, un sello. ¿Cuáles son esas tres cosas? Dice que son el nombre. Todo legislador, todo presidente tiene que tener un sello, y ese sello tiene que tener por lo menos tres características. Su nombre, su cargo, título, autoridad oficial que desempeña y la extensión que domina. Por ejemplo, el presidente, ¿cómo se llama? Bukele. Su función, presidente. ¿De dónde? De El Salvador. Tres funciones. ¿Cuántos creen de que Dios es legislador? Amén. ¿Tiene su sello? Amén. ¿Tiene una señal? Amén. Sí. ¿Cuál es esa señal? ¿Saben de qué es el cuarto mandamiento? El cuarto mandamiento es la señal que identifica al verdadero pueblo de Dios en esta tierra. En otras palabras, el sábado es la señal distintiva que distingue al verdadero pueblo de Dios en esta tierra. Saben de que el sábado contiene las tres características. El nombre, Jehová de los ejércitos, título o función que desempeña, creador, ¿de qué? Del
los cielos y la tierra. 3 cosas. Y el sábado contiene esas 3 características. Se los voy a demostrar. ¿Cuál era esa señal que iba a proteger a este remanente? Saben que, aunque usted no lo crea, el libro de Ezequiel nos dice que iba a ser el sábado. Amén. Este remanente que estaba allí clamando y gimiendo en Jerusalén eran fieles que estaban guardando los mandamientos, incluyendo que el sábado. Se lo voy a demostrar. Ezequiel 20:12. El mismo libro de Ezequiel nos dice cuál era esta señal. Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Y le di también mis días domingo. ¿Qué dice? Y les di también mis días sábado, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. O sea que este remanente que estaba ahí gimiendo y clamando, ¿qué día guardaba? El sábado. Y saben, hermano, que el sello de Dios no tiene nada, no es solamente guardar un día, meramente un día. Les explico. Según la Biblia, ¿cuál es la función del sábado? Saben de que muchas, dígame usted, instituciones terrenales que guardan, que descansan el sábado, no que lo guardan, que descansan. Dígame usted instituciones, la alcaldía, ¿verdad que no trabajan los sábados? La maquila, tampoco. Las escuelas, los bancos, yo creo que los bancos sí hasta mediodía, va. Descartémoslo. Pero muchas instituciones no trabajan sábado. Pregunto, ¿eso es guardarlo? No es guardarlo. Entonces, ¿qué significa guardar el sábado? ¿Cuál es la función del sábado? Es reconocer a Dios como el único creador de los cielos y la tierra y que Él merece la adoración. Saben de que el sábado, aparte que nos señala al creador, ¿saben cuál es la otra función que tiene? Esto lo desconocen los católicos y protestantes, por eso es que no saben nada de este mensaje. Saben de que la función del sábado es protegernos contra la idolatría. Amén. Dice una famosa escritora llamada Elena de White, si el sábado se hubiese guardado durante toda la generación, nunca hubiese habido un idólatra, un ateo o un pagano. Porque el sábado nos está recordando que Dios merece la adoración porque Él es el creador. ¿Cómo inicia el 4º mandamiento? Acuérdate. Este remanente fue protegido de la adoración a Tamuz. ¿Por qué? Porque estaban guardando que el sábado, porque el sábado nos recuerda que Dios merece la adoración, no es Tamuz. Ezequiel 20:20. Y santificad mis días de reposo, mis días sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Se usa otra vez la palabra señal. Una vez alguien me dijo, ahí dice que el sábado es señal. Y es señal para los judíos, dicen ellos. El sábado es señal para los judíos, no para los gentiles. ¿Cuántos han escuchado de eso? ¿Cuántos han escuchado que dicen el sábado es señal entre los israelitas y Dios? El sábado no es para los gentiles. No es para la iglesia el sábado, dicen ellos. Porque ahí dice señal entre mí y vosotros. Lo que ignoran estas personas es de que la Biblia no dice el sábado es solo para los judíos. El plan de Dios era que los judíos, Israel, fuese portavoz a las naciones. Inclusive el cuarto mandamiento dice, y el extranjero que muere dentro de tus puertas. Extranjero era aquel que no era israelita de sangre. Bienaventurado el varón que abraza esto, y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el sábado sin profanarlo, y el extranjero, porque el plan de Dios era que Israel fuese portavoz, luz a las naciones, y que a través de Israel la gente conociese las leyes de Dios, y tanto judíos como gentiles pudiesen abrazar el pacto. Babilonia desconoce esto. Dicen también, ahí dice señal, no dice sello. Pero saben, hermanos, que la palabra señal y sello se puede usar intercambiable en la Biblia. Amén. Romanos 4:11 dice,
Y recibió la circuncisión como señal. Aquí se habla de la circuncisión como señal, porque la circuncisión es tipología al sello de Dios. La circuncisión era una señal externa, pero que indicaba transformación de carácter. Cuando guardamos el sábado es una señal externa, que todo el mundo lo ve, pero estamos demostrando que Dios merece la adoración. O sea que el sello de Dios tiene que ver con carácter también, con renovación del conocimiento y del entendimiento. Romanos 4:11, hablando de la circuncisión, y Abraham dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contado por justicia. Entonces, para aterrizar, ¿qué es entonces tener la marca de la bestia? Si el sello de Dios tiene que ver con guardar un día especial, si el sello tiene que ver con guardar los mandamientos y el sábado, ¿qué es entonces la marca de la bestia? Es guardar un día opuesto. ¿Cuál creen ustedes de que es la marca de la bestia? Hablando externamente. ¿Será que el papado ha creado otro día que no es santo? ¿Será que Babilonia tiene un día que está en contraposición al cuarto mandamiento? ¿Qué día guardan las religiones todas? ¿De dónde lo aprendieron? De la madre. ¿Se dan cuenta? La marca de la bestia es la observancia del domingo por decreto legislativo, por la fuerza. Saben de que por falta de tiempo yo quisiera leerles citas de fuentes católicas donde dicen: el domingo es nuestra marca de autoridad. La iglesia lo cambió por autoridad de Jesucristo. La iglesia católica cambió el sábado al domingo, dicen fuentes católicas. La marca que identifica el papado es la santidad del domingo, un día espurio que ataca el cuarto mandamiento. ¿Se dan cuenta, hermano? O sea que al final de la historia van a haber dos grupos: los que guardan los mandamientos y el sábado, y los que guardan ¿qué? Mandamientos de qué? De la bestia, mandamientos de hombre. En otras palabras, la marca de la bestia es obedecer a conciencia mandamientos espurios de este sistema. Cuando la Biblia dice en la frente, significa que la gente va a darle su intelecto, sus emociones a este sistema, va a ser engañado por completo. Su intelecto va a estar plenamente engañado. Cuando la Biblia dice que somos ciegos, está hablando que la gente está en ignorancia. Saben de que esta tipología también viene de la historia de la caída de Adán y Eva. Yo me lleno de impacto, hermanos, que todo lo que menciona Apocalipsis proviene del Antiguo Testamento. Solamente, escuchen, hermanos, solamente en los primeros capítulos, en los primeros 11 capítulos de Génesis, encontramos más de 1000 referencias que encontramos en Apocalipsis. Los primeros 11 capítulos de Génesis. Sello de Dios, 144,000, las tribus, la Jerusalén, el árbol de la vida, la ley de Dios. Qué tremendo todo lo que encontramos en Génesis. Por eso, hermanos, Génesis yo le llamo el segundo Apocalipsis. ¿Saben, hermanos, que Adán y Eva simbolizan qué es tener la marca de la bestia en la frente o en la mano derecha? Pregunto, ¿cuánto creen de que Adán fue engañado? ¿Creen ustedes de que Adán fue engañado? La Biblia dice que no. ¿Quién fue engañada? La mujer. O sea que simbólicamente Eva aceptó la marca de la bestia en la mente. Se dejó engañar y a conciencia obedeció al diablo, porque el diablo le engañó. Pablo dice que los sentidos de Eva fueron que engañados. Pablo dice los sentidos, habla de los sentidos del intelecto de Eva. Eso está en 2 Corintios capítulo 11. Eva sí fue engañada, pero Adán no fue engañado. ¿Saben de qué Adán? Eso lo comprueba Génesis capítulo 3. Adán, por interés, cedió al pecado.
Adán sabía perfectamente que a Eva había sido engañada. O sea que Adán, podemos decir de que Adán aceptó la marca de la bestia en la mano, por interés. Dice esta famosa escritora, Yamal Enes White, dice que Adán, dice que hasta más hermosa vio a Eva después de la caída. Y dice que él temió. Mire cómo el ser humano cuando empieza a apartarse de Dios, muere en su fe. Dice que Adán en su mente dijo, me voy a quedar otra vez solo. Adán sabía que Eva iba a morir, porque la paga el pecado es muerte. Entonces, ¿qué es lo que dijo Adán? Voy a comer yo, para que nos muramos los dos. Noten, Eva aceptó la marca de la bestia en la frente y Adán en la mano. La mano significa que muchos van a ceder a este sistema por interés, por miedo a morir de hambre, por miedo a perder los carros, por miedo a perder las casas, por interés. Gente que por interés cede a la maldad y al pecado. Hay gente que no ha sido engañada. Gente que a conciencia, como el ejemplo que les conté ayer, de que la señora católica dijo, yo estoy consciente que la iglesia bendita es la iglesia verdadera, pero aquí me dejó mi mamá y aquí voy a morir. Hay gente que mejor prefiere seguir en el error, dice, no, ¿qué va a pasar? Mis amigos se van a ir, mis familiares me los voy a echar encima, ¿qué va a pasar con mi trabajo? Ceden y aceptan la marca de la bestia en la mano. Terrible, hermano. Gente que por interés cede al pecado y a la maldad. Gente que por interés y por conveniencia siguen en estos sistemas. A pesar de que la Biblia es clara, la gente conoce la verdad. Mira, hermano, yo en el tiempo que tengo esta en iglesia adventista, yo me he topado con grandes ejemplos, que hay gente que me ha jurado y me ha dicho con su propia voz, yo estoy de acuerdo que el sábado debe de guardarse porque es un mandamiento, pero siguen en estas iglesias. ¿Siguen allí? ¿Por qué? Porque tienen buena remuneración por billete. La gente conoce la verdad. La gente conoce, pero sigue allí, ¿por qué? Por conveniencia. Aceptan la marca de la bestia en la mano, por conveniencia. Pero saben, hermanos, que aún la marca de la bestia no se le ha puesto a nadie, porque aún a nadie se esfuerza para aceptarla. Cuando venga la persecución y se imponga por la fuerza la observancia del domingo, ahí se va a ver quién fue marcado y quién no. Porque aunque la gente rechace, puede ser de que pueda retractarse de su apostasía. Pero es claro que la Biblia enseña de que la marca de la bestia tiene que ver con una obediencia falsa. La marca de la bestia tiene que ver con una adoración a este sistema. La gente cuando obedece doctrinas y mandamientos de hombre, automáticamente está adorando ¿qué? A la bestia. Significa que la bestia tiene sus propios mandamientos. ¿Sí? En una noche de esta vamos a hablar de los mandamientos, hermano. Cuando hablemos de la iglesia verdadera. ¿Saben de que la iglesia católica tiene sus propios mandamientos? Ellos creen en 10, pero hacen falta 12 en el catecismo. ¿Cuáles? El de las imágenes y el sábado. ¿Por qué no aparece el de las imágenes? Porque ellos le dan culto a las imágenes. Y en lugar del sábado, ¿saben qué es lo que pusieron? Santificar la fiesta. Y para que cuadren los 10 mandamientos, lo que hicieron es dividir el 10º en 2. Y el 9º dice, no codiciarás, y lo vuelven a repetir en el 10º, no codiciarás, para cuadrar los 10 mandamientos. La bestia tiene sus propios mandamientos. Pero la gente hoy en día no quiere saber nada de la verdad. A pesar de que saben que es verdad, pero no quieren nada con la verdad. Por eso, hermanos, estos mensajes hacen que la gente pueda conocer y puedan hacer una decisión, ya sea por la verdad y por el error. Estos mensajes el mundo necesita escucharlos. Y ustedes como pueblo que están escuchando acá, son bendecidos por esta verdad. Amén. Porque esta verdad los hará libres. Amén. Así que, hermanos, vamos a terminar orando. Para darle gracias a Dios para que Él nos pueda dar esa fuerza. Mire, hermano, viene la hora, como dice el himno, el coro tema,
Vamos a hacer decisión, ya sea para vida o para muerte. Va a haber una persecución. ¿Sabe, hermano, que yo no quisiera predicar este tipo de temas, pero Dios me manda que los predique? Muchos creen de que este es un evangelio del terror, pero no, hermano. ¿Cuánto creen que Dios, porque nos ama, manda esta advertencia? Amén. ¿Qué dice Pedro? Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vamos a orar, hermano. Gracias, Padre eterno, porque nos has acompañado en este estudio. Nos hemos dado cuenta que la marca de la bestia tiene que ver con obediencia a este sistema falso, y que ser sellados con tu sello significa obedecer tus mandamientos, incluyendo el cuarto. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por este mensaje. Bendice a tus hijos y las visitas que vinieron a este lugar, y que tú les hables el corazón para que ellos puedan prepararse. Amén. Gracias porque ha permitido que la iglesia adventista del séptimo día predique en este lugar de Cantarrana. Y podemos decir con toda seguridad, la salvación hoy ha venido a esta comunidad. Amén. Gracias, Padre, por este mensaje. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, nos despedimos y los esperamos mañana. Hagan el esfuerzo para venir mañana, porque mañana creo que terminamos. Dios me los bendiga y pasen una feliz noche.